en nombre del Fondo de Cultura Económica y del Festival Literario de San Miguel Allende, le doy la bienvenida a Karen Villeda. Karen Villeda, yo soy Verónica Ortiz, Karen Villeda, poeta, net artist, nació en Tlaxcala en 1985. Ella formó parte del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa. Ha sido colaboradora de un sinnúmero de revistas, menciono Complot, Punto de Partida y Tierra Adentro. Fue becaria del Open Society Foundation y del programa Jóvenes Creadores del FONCA. También fue editora titular de Este País. Entre sus premios me permito mencionarles el Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en 2013, Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada, Premio Bellas Artes de Ensayo Literario. Su poesía ha sido antologada y traducida al árabe, al francés, inglés y portugués. Este libro que hoy les presentamos, que es un libro de verdad excepcional, a mí, yo estoy enamorada de él por su belleza y por lo que integra en la poesía, Karen. Se llama Ana y Hans, lo van a ver en portada, lo van a ver en un momento. Y este maravilloso libro de poesía acaba de ganar, o ganó hace recientemente, no acaba, pero recientemente, el 15º Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano, y por lo siguiente, fíjense, y ahorita nos va a explicar Karen por qué, por su originalidad, sin duda, y el manejo del lenguaje poético, libro en el que el lenguaje se descoloca desde lo médico hasta una crítica a los supuestos científicos. Ana y Hans, de Karen Villeda, ha sido publicado en su colección Poesía por el Fondo de Cultura Económica. A ver, mi querida Karen, cuéntanos cuándo y cómo inicia esta idea del poema, de este poemario hansiana. Y bienvenida, muy bienvenida. Gracias, muchas gracias. Antes que nada, quiero darte las gracias a ti, Verónica, por acompañarme en esta nueva edición del Felisma. Nos hubiera encantado estar ahí en San Miguel de Allende en carne y hueso, pero por la pandemia nos queda esta opción, que también es maravillosa. Vamos a platicar mucho acerca de este libro, de la poesía y de los puntos que tenemos en común tú y yo, porque además también somos amigas y estoy muy entusiasmada de estar aquí contigo platicando de este libro. Bueno, Ana y Hans inicia como un proyecto en el que a mí me interesaba sobre todo ahondar mucho más en la biografía del doctor Hans Asperger, que fue uno de los primeros médicos en catalogar lo que él llamó la psicopatía autista de la infancia. Conforme yo fui revisando algunas fuentes oficiales y su biografía, empieza a aparecer un personaje polémico debido a que todavía hay una duda sobre si él participó en el fascismo, ¿no? Si él participó en el régimen nazi, si él participó en estos programas pues de eutanasia hacia la población con capacidades diferentes. Y en medio de esta historia un tanto oscura, surge también el tema del sexismo médico, pues él, al estar estudiando a aquellos varones, niños varones, que presentaban algunos síntomas del trastorno de la psicopatía autista que él llegó a describir, no estudió niñas, y de esta manera excluyó del diagnóstico y del tratamiento y obviamente de la investigación a aquellas niñas que estaban afectadas o que tenían algún síntoma del trastorno del espectro autista. Y fue así que también surge la voz de Ana Knapp, que es un personaje paradigmático, es un personaje obviamente ficticio, que básicamente es una mirada hacia aquellas niñas y adolescentes que fueron excluidas del canon médico. Y a mí me interesaba empezar a hablar desde ahí. Entonces, el libro dio un giro completo desde la primera idea que yo tuve, ¿no? Y pedí la beca de jóvenes creadores y junto con la maestra Pura López Colomé y mis compañeros de la beca, pude trabajarlo mucho más y fue ahí que me enfoqué sobre todo a tratar de generar un diálogo entre estas dos voces, ¿no? Y qué era lo que tanto ella como él tenían que decir y sobre todo él, la voz de Hans Asperger, tenía que aprender de la voz de Ana Knapp. Fíjate que cuando uno es escritor también, yo soy novelista,
tiene mucho que ver cómo va uno trabajando los personajes, ¿no? O sea, darles una identidad y todo. A mí me llama mucho la atención porque de alguna manera tu creación de Anna Knapp, perdón, Karp, quién sabe qué, Anna Knapp, Knapp, es una creación tuya y va a sostener una cantidad de voces impresionantes. A mí me gustaría mucho que le contaras a la gente que nos sigue, que nos da tanto gusto que estén aquí con nosotros en este festival literario, cómo es que creas a esta personaje y cómo le das voz, ¿no? Sí, parte de mi proceso de escritura está muy ligado a la investigación, así que tuve que documentarme ampliamente acerca de las personas que están dentro del trastorno los trastornos del espectro autista, ¿no? Y sobre todo también me interesaba que esta voz no fuera impostada, sino que de alguna manera fuera esta mirada que nos hiciera ver un poco más allá de lo que dictaba en ese entonces y que en este libro aparece el doctor Hans Asperger, ¿no? Él llegó incluso a afirmar en una serie de estudios que el síndrome de Asperger, como se le conoce a lo que él llegó a describir, él llegó a describirlo, pero no llegó a descubrirlo. Ya había una serie de investigaciones alrededor de este trastorno, realizadas también por científicas mujeres, por ejemplo, ¿no? Que fueron borradas de la historia, y me interesaba sobre todo que pudiéramos contrastar aquellas declaraciones misóginas, sexistas que llegó a hacer el doctor Hans Asperger respecto a las personas con autismo. Él aseguraba que quien tenía trastorno de Asperger, el síndrome de Asperger, más bien eran solamente varones y eso se debía a que tenían una inteligencia superior. Y de esa manera las mujeres estaban completamente excluidas para él, porque las mujeres no teníamos lo que él llamaría esa inteligencia para poder desarrollar el síndrome, ¿no? Y entonces, lo que empezó a llamar mucho la atención es que aquí se ve una repetición más de la historia médica, que es patriarcal y obviamente vertical, y solamente se ha Sexista, enfocado al género masculino. Sí. y por lo tanto el tratamiento solamente se adecua a los hombres, a las mujeres se les excluyó de esto, que es lo que tú haces patente en estos estudios y finalmente le das esta voz a Ana. ¿Podrías leernos algo? A mí me encantaría que la gente empezara a sentir la voz de Hans Asperger y también desde luego la voz de Anna Knapp. Si pudieras escoger dos textos y nos los leyeras, te lo agradeceríamos mucho. Por favor, Claro que sí, adelante. claro que sí, sí. Gracias. Voy a iniciar con las páginas primeras del libro. Resulta interesante percatarse de que las personas con autismo son, en su mayoría, varones. Las palabras me hacen daño. Algunas mujeres que tenían dificultades en sus capacidades de relacionarse nos remontaban al autismo, y de hecho fueron mujeres las que habían sufrido encefalitis como origen de estas alteraciones, parecidas al caso 2, Jarro P, y al caso 4, Helmut L. Lo que me dices es, lo que me dices está. No obstante, nunca hemos encontrado un cuadro tan completo como los casos 1 y 3 en niñas. ¿Lo podemos explicar? ¿Y qué le has hecho a Hans? Parece que la alteración estaría fuertemente vinculada al sexo. Lo sé, lo sé. O al menos existe un modo de herencia que está limitado sexualmente. O no, porque la lengua se me rompe. Las características de las personas con autismo nos sugieren una variedad extrema de la inteligencia masculina. Aquí estás y no eres tú, Hans. Incluso dentro de las variaciones normales encontramos diferencias de inteligencia en función del sexo. No puedo hacer más. En general, ellas tienen mejor capacidad de aprendizaje, están mejor dotadas para lo concreto y lo práctico, o para un trabajo metódico y que exija orden. Eso lo espero porque ellos, por otra parte, tienden a ser mejores en tareas lógicas, abstractas,
y para los trabajos que exigen un pensamiento detallado e investigaciones científicas independientes. Porque espero que sigas ahí, Hans. Esta es también la razón por la cual ellos suelen obtener mejores rendimientos en el test de Binet. ¿Y qué les ha hecho a sus sueños? En las personas con autismo, el modelo masculino se pone de manifiesto de un modo muy radical y extremo. En términos globales, podríamos establecer que el pensamiento masculino está más guiado por la abstracción y el pensamiento femenino por los sentimientos y el instinto. En las personas con autismo, la abstracción está tan extremadamente desarrollada que las relaciones con lo concreto, con los objetos y con las personas se han perdido, como resultado de un proceso instintivo de adaptación. ¿Y cómo esperas que seamos? Tú me has perdido, Hans. Puedes llamarme como quieras, Ana, Hans. Quiero que me hagas la lengua a pedacitos, es lo que quiero. Que tomes un cuchillo y me la rebanes, Hans, y así yo no tenga con qué hablarte. Para que yo no tenga que hablar, es lo que dice Anna Knapp. Ella es el único caso encontrado en una niña. No hay nada más importante de lo que quieras hablar. No hay nada más importante de lo que yo quiera hablar. ¿Puedo respirar el aire que tú respiras? No. ¿Puedo hablar con la lengua que tú hablas? Las palabras me hacen daño. Ella dice lo siguiente: me estás lastimando, Hans, y mucho. Ella sana, pero Hans no es el mismo. No cabe duda. Eres tú, Hans. Tú eres el que me hace daño y no las palabras. No son las palabras. Hemos encontrado solamente un cuadro completo de autismo en una persona del sexo femenino y hemos observado en varias madres de individuos con autismo conductas que ponen de manifiesto claramente rasgos de autismo. Es complicado explicar estas observaciones. Podría ser fruto de la casualidad que no hubiera mujeres con autismo, más que Anna Knapp, entre nuestros casos. O podría ser que los rasgos autistas en las personas del sexo femenino se pongan de manifiesto únicamente después de la pubertad. En este momento no lo sabemos. Ana estuvo aquí. Yo estoy aquí. Muchísimas gracias. Sí, y qué bueno que leíste esa parte porque nos coloca ya muy bien en esta dinámica de la conversación, porque de alguna manera ahí están conversando. Tú mencionaste hace rato el grupo de apoyo y desde luego a la gran poeta Pura López Colomé. ¿En qué medida Pura fue fundamental para el desarrollo de esto? Porque Pura maneja muchísimo también esto de descolocar el lenguaje, ¿no? Ella juega mucho con eso y no sé qué tanto tuvo que ver para ti. Sí, para mí la maestra Pura López Colomé, y yo creo que puedo hablar por todos mis compañeros y compañeras que tuvimos la beca de Jóvenes Creadores hace unos años, simbolizaba toda esta cuestión muy generosa. Ella siempre fue una maestra muy generosa con nosotros, también era sumamente paciente, y en el caso de mi libro fue la primera en hacerme notar que si bien estaba yo trabajando con dos voces, llegaban a parecerse demasiado. Entonces tenía que haber alguna manera en que yo pudiera diferenciar cada una de ellas, y aunque al final parecen ser la misma voz, eso es algo que fue hecho con toda la premeditación. Sí tuve que en un inicio trabajar, como tú bien dices, estos personajes, ¿no? Porque si no lo hacía de esta manera, iba a ser un libro muy confuso desde el inicio, ¿no? Entonces tuve que trabajar, por un lado, la voz de Hans Asperger, por otro lado, la voz de Anna Knapp, y tenía yo pues mis dos documentos con la voz de Hans Asperger y mi documento con la voz de Anna Knapp, y también incluso mi serie de notas con algunos señalamientos o marcadores que tú como escritora bien sabes que tenemos que tener para no perdernos con nuestros propios personajes. Y sobre todo ella me decía que tenía que trabajar muchísimo más la voz de Anna Knapp, sobre todo porque esta era completamente ficcionalizada y basada en una documentación e investigación, ya que de Hans Asperger, como tú sabes bien, hay infinidad de artículos que encontramos en internet, y me sorprende que cada día salen más, y que incluso también me ayudó mucho ella tratar de tener este flujo de información, ¿no? De no tener esta sobreinformación, para que tampoco pareciera un tratado científico el libro, porque eso no es, ¿no? Sino que siempre es ceñirnos al lenguaje poético. La maestra Pura López Colomé es una de las grandes enseñanzas que nos dio a todas y todos en el taller de jóvenes creadores, ¿no? Que la poesía tiene que ser poesía, ¿no? Claro que puede tener elementos de la narrativa, puede tener elementos
del ensayo, puede tener elementos de otros géneros literarios, pero tiene que, sobre todo, sobresalir, ¿no? Que es poesía, que hay un poema, que hay unos versos dentro, ¿no? Que hay una construcción metafórica del mundo, si lo queremos decir de manera sencilla, ¿no? Y en eso ella me ayudó mucho, sobre todo a diferenciar las voces para que pudiera avanzar el libro, ¿no? Y se pueda leer también como una historia, porque justo cuando tienes personajes, pues puede avanzar también tu historia, porque los personajes están haciendo estas acciones, ¿no? Hay muchos elementos que están en el libro que son muy fuertes. Primero el tema es fortísimo. Luego esta parte de un científico que por toda su vida ha sido pues señalado cada vez más como un tipo machista que viene de este asunto de los programas de higiene racial, que ya lo mencionabas, del nazismo, se le acusa de eso. Por desgracia, luego este tipo de acusaciones quedan ahí en el límite, porque también están rodeadas del machismo de los otros científicos, que no quieren que esto de alguna manera se conozca más. Bueno, sigo. A mí me llama mucho la atención en Ana y Hans esta intención, y me lo estás diciendo de alguna manera, pero me gustaría que tú pudieras explicarnos más esta parte. Normalizarlos, normalizar el lenguaje de Ana, que es un reto doble, porque normalizar y en poesía, que de por sí la poesía es metafórica, es de imágenes que de repente están como diciéndonos cómo de otra manera ver la realidad. Me parece que esto es también uno de los grandes hallazgos. ¿En qué medida fuiste logrando esto? O sea, yo pienso que los personajes deben haber tenido ahí un combate frente a ti entre la personalidad de uno y esta personalidad que reúne tantos elementos de Ana, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esta normalización, muy entre comillas, mi queridísima Karen Villeda? Sí, en un inicio yo debo confesarte que para mí, aunque fue mucho más fácil hacer la voz de Hans Asperger por toda la información que hay alrededor de él, era un personaje al que yo le tenía mucha tirria, ¿no? Que me Es lógico. enojaba, el que, claro, claro, ¿no? El que me enojaba, el que cada vez que me acercaba a escribirlo, me confrontaba muchísimo, ¿no? Porque a mí me parece que todas las mujeres hemos sido víctimas de alguna manera de este sexismo médico, ¿no? De esta exclusión de la historia de la enfermedad, ¿no? Y por otro lado, cuando estaba yo escribiendo La voz de Ana Knapp, procuraba sobre todo sustentarme ya en una serie de testimonios que existen y que a mí me apantallaron muchísimo. Fue que es a partir de esta exclusión, como la que realiza Hans Asperger, que ahora tenemos muchísimos subdiagnósticos en mujeres que padecen autismo, porque no fueron incluidas en los historiales clínicos, no fueron incluidas en las investigaciones, no Por fueron lo tanto, incluidas ni tampoco ha siquiera. sido estudiado, no ha sido estudiado, no ha Claro, sido... claro, sí. Claro, claro. Sí, Entonces, entonces también lo que yo intenté hacer cuando estaba escribiendo La voz de Ana era integrar algunos elementos personalísimos míos de mi propia infancia que se pueden encontrar en La voz de Ana Knapp. Por ejemplo, yo tengo una colección de piedras, tengo mi colección de piedras a la misma manera que Ana, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo podía simpatizar también con este personaje de Ana Knapp y sobre todo tratar de que este lenguaje se fuera normalizando también junto con el de Hans, que finalmente este lenguaje de Hans es patriarcal, es vertical, es misógino, ¿no? Hans tiene que tener la última palabra y no debe ser así, ¿no? Entonces empecé a pensar de qué manera Ana Knapp, más que confrontarlo, lograra dialogar con él, lograra incluso ella, que no debería ser empática con él, ¿no? Entonces en algunas páginas del libro encontramos a Ana Knapp que tiene un acercamiento a él de una manera como pobrecito Hans, él también está enfermo, ¿no? pero O el también enfermo es, es Hans. claro, pero también es un médico y de alguna manera tal vez, es lo que yo sentí en el libro, tal vez la inteligencia de ella, independientemente de su enfermedad, esa inteligencia tan fina que tiene, le permite inclusive ser empática con un tipo que le está negando todo el tiempo, ¿no? Y que ha negado a tantas Claro, mujeres. Eso lo logras, se ve muy claramente en el libro, sí, lo logras, lo logras
contundentemente a partir de las palabras y de este no diálogo, porque es un diálogo en donde cada uno trae su propia lenguaje. A mí me encantaría que pudieras leer otra cosa para darnos más elementos de lo que estás tú planteando y analizando aquí. Por favor, Sí, mi querida Karen. claro que sí. Voy a leer un fragmento que es sobre Hans Asperger y digamos que es una imagen de su infancia. Gracias. Un niño, no. Un niño con traje de marinero, no. Un niño de peto y calcetines hasta la rodilla, no. Un niño con pantalones cortos y una chaqueta mira a Hans y le dice, Hans, es que me hacen daño las palabras. Me hacen y me deshacen. Por cada palabra que digo, tengo menos lengua porque me la están robando a pedazos. Las digo, te digo, las palabras, Hans. Y te juro que me tengo que morder la lengua con fuerza para quedarme yo con ese pedacito. Les digo y me tengo que decir que, Hans, me hacen daño las palabras. Esa niña que dice o que no dice, porque más bien dice que canta, no dice, canta, canta hasta quedarse sin voz, de verdad se queda sin voz. No, no se queda sin voz. La estamos escuchando. Y tú, Hans, no cantas, pero no cantas. Hans, ¿a ti te hacen daño las palabras? Me arde la garganta cada que hablo. Dicen que tengo las mejillas como de manzana, pero yo digo que no. Un niño, no. Un niño entonces en una granja en las afueras de Viena, en las salas de un hospital psiquiátrico. Un niño Hans recitando de memoria a Franz Seraphicus Hirschsprung. Un niño Hans presumiendo de que estuvo en el funeral de Beethoven, pero ese fue Franz. Franz Seraphicus Hirschsprung era el escritor favorito de Hans. Otra vez es adentrarse en este lenguaje del personaje que logras crear. Del momento en que se te ocurre la idea a que terminas el libro, ¿cuánto pasa? Porque esto también es importante saberlo. O sea, el proceso personal que tú vives como poeta, como escritora, y dentro de la dinámica también de la beca y de tus compañeros, ¿no? Sí, siempre me ha fascinado la historia. Yo creo que uno de mis sueños profesionales fallidos en esas vidas alternas que todos tenemos hubiera sido ser historiadora. Me fascina la historia. Y yo crecí leyendo estos libros sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Crecí con esta mitología del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y tuve la oportunidad de viajar a Austria por cuestiones laborales. Y en ese momento yo estaba pensando mucho en personajes polémicos, como por ejemplo Hans Asperger, en personajes que habían tenido una participación dentro del régimen fascista, pero que a la vez habían aportado conocimiento científico a la humanidad, como él, que fue quien supuestamente descubrió el síndrome de Asperger. Y esto fue en 2011, y a partir de inicios de 2012 yo empecé a enfocarme en hacer esta idea de un poemario con una biografía falsa sobre Hans Asperger, y ya fue a partir de estar indagando más sobre él que dije, no, lo que tenemos que hacer aquí es acercarnos a este caso de sexismo médico y exponerlo, y sobre todo que en el libro que yo quería hacer y que continuaba yo escribiendo y que se logró justo ya hacia el final de la beca, era sobre todo mostrar que estos lenguajes neurodivergentes, como los conocemos ahora, tienen cabida al menos en este libro, pero deberían tener cabida en nuestro mundo, deberían tener cabida en el mundo que nosotros habitamos fuera de este libro, ¿no? Era lo que a mí me interesaba sobre todo proponer. Y yo estoy segura, después de leer el libro, que nos enriquecerían mucho, no solo en el tema de la vida, ¿no? Son seres humanos que están sintiendo una serie de cosas que probablemente nosotros de alguna manera también a veces sentimos. Pero también en la poesía, o sea, dar un brinco en la poesía, no quedarse con de alguna manera lo de siempre, seguir como poeta, y es lo que tú haces,
descubriendo, no sé si descubriendo, sino intentando una nueva forma de decir y de acercarse a cualquier tema. En el caso tuyo, pues al tema que escogiste. ¿Qué sucede, Karen, cuando te otorgan el premio? ¿Tú esperabas este 15º Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano? ¿Lo esperabas? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue el fenómeno que como poeta, como escritora, surgió en ti después de esto? Sí, no me lo esperaba. También yo creo que los premios suelen ser un conjunto místico en el que se conjuga el azar y la suerte. Y me sorprendió gratamente la llamada cuando me la hicieron de parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero. Y todavía me sentí muchísimo mejor cuando supe que las jurados habían sido Marisela Guerrero, que es una poeta que yo admiro mucho y que sigo su trabajo, y la maestra Gabriela Aguirre, que también ha sido mi tutora del FONCA, ¿no? Que fue mi tutora del FONCA después. Llegamos a conocernos después, que ella no me conocía y que había sido jurado, y que después que tuve la beca del FONCA me dijo, eres tú eres la misma Karen que hizo Ana y Hans, ¿no? Y lo que aún me emocionó todavía más fue la posibilidad de publicar en la colección del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Entonces, este libro me ha sorprendido gratamente, sobre todo también porque, como yo te comentaba, no solamente en esta presentación, sino cuando estábamos platicando del libro para la entrevista que generosamente tú realizaste, junto con el libro también de Alberto Ruy, es que, pues uno no espera... más bien, el libro lo que hace es que tiene una vida propia, el libro tiene una vida propia, ¿no? Y yo no Y me lo así es. esperaba de Ana y Hans, sobre todo porque me parecía que era un tema muy espinoso de abordar, sobre todo también porque me parecía que yo estaba exponiendo el sexismo médico, un caso de sexismo médico, entonces también este libro tiene una postura política. Y me sorprendí muy gratamente de que haya ganado el premio. Estoy muy emocionada de que el libro haya tenido una recepción tan buena entre los lectores, que se me han acercado a preguntarme, que me hayan invitado aquí a presentar contigo, que haya suscitado esta curiosidad, ¿no? Porque para mí esa era la intención, como lo comenté hace unos minutos, que si bien en este libro estos lenguajes también son completamente válidos, tenemos que luchar porque en este mundo todos los lenguajes sean válidos, todos los lenguajes sean importantes, porque básicamente vivimos en un mundo donde siempre están muchos lenguajes silenciados, ¿no? Y entonces el que prevalece es el que manda. Entonces también cómo podemos distribuir ese poder, ¿no? Sí. Sí. De repente cuando veía el nombre de Ana Knapp, que es un nombre extraño, tiene además una sonoridad muy particular, es como brinca, Ana Knapp, o sea, aquí estoy, Ana Knapp, no sé, eso es lo que a mí me provoca. ¿Cómo creas ese nombre? ¿De dónde sale ese nombre? Otra vez estoy hablando con la escritora y la poeta joven que es Karen Villeda. ¿De dónde nace ese nombre? Sí, es interesante porque Ana Knapp hace referencia a dos personas muy importantes en unos años pasados en mi vida, que se llamaban las dos Ana, de hecho, y me pareció que ese nombre era el que podía funcionar, sobre todo también porque necesitaba yo un nombre que tuviera una sonoridad que atrapara a la lectora, al lector, y que pudiera contrastar ya con este lenguaje lúdico, que tuviera este nombre, que tuviera este personaje, este acercamiento juguetón, ¿no? Con Hans Asperger, que bueno, uno lee el nombre completo del doctor Asperger y es muy impresionante también porque pues es un nombre austriaco, obviamente es un nombre que está en alemán, es un nombre con 4 nombres más el apellido, ¿no? Luego también dando su historia, los nombres de sus padres, los nombres de los niños, ¿no? Helmut, por ejemplo. Entonces me parecía que este personaje, para que yo pudiera escribirlo, pues tenía que tener elementos míos, de mis vidas pasadas, de mi infancia, porque en algún momento yo creo que, al menos lo que me ocurrió a mí, es que en ese territorio tan nebuloso que puede ser la infancia, yo me sentí en algún momento excluida por no poder comunicarme, en el sentido de que no podían entender lo que yo como niña quería decir, ¿no? Y A ver, tiene que básicamente...
Eso me interesa enorme. Era la pregunta que seguía, pero qué bueno que me llevas ahí, nos llevas ahí, porque a mí me parece que hay mucho, o al menos es lo que yo percibo, mucho de ti en este personaje también. Sí, sí, El claro. cómo me comunico, esta desesperación de cómo me comunico, ¿no? Sí, ¿cómo me Entonces, ¿puedes comunico, no? hablar un momentito más de esa parte infantil y luego Claro, ya te... claro. Por favor, perdón por la interrupción, pero yo creo que es muy interesante que le cuentes a quien nos sigue en este maravilloso festival literario, que nos cuentes esta infancia un poco y cómo ahí está Ana Knapp, que tiene que ver con Karen Villeda. Y Sí. con muchos de nosotros, Yo, con niños. muchos de nosotros como niños o niñas. Yo era una niña bastante solitaria y era por elección, sobre todo porque sentía que no encajaba, que parece que es algo que nos sucede en algún momento de la vida a todas las personas. Y también porque tenía otros intereses que cultivaban mis abuelos, por ejemplo, ¿no? La literatura, que era un acercamiento al que yo tuve a los libros, fue por mis abuelos. Y entonces, de alguna manera, a mí se me dificultaba llegar a la escuela y tratar de hablar de lo que a mí me interesaba. También tenía muy limitada la televisión, por ejemplo. Eso fue una decisión de mi madre, no se la cuestiono, pero tenía muy limitada la televisión. Y ahora bien, también, si tuve una infancia así un poco antitecnológica, mi adolescencia fue todo lo contrario, ¿no? Porque yo crecí con el Internet también. Yo era una puberta con el Internet y obviamente eso es otro lenguaje, son otros canales de comunicación, ¿no? Lo cual me llevó a Así es. hacer después literatura digital, por ejemplo, ¿no? O tener un blog para poder escribir yo y publicar de inmediato en el blog. Pero de niña a mí se me dificultaba integrarme, por ejemplo, en el mundo de los adultos. Yo he pasado mucho tiempo con adultos. Si bien tenía primos, no convivía tanto tenía primos de mi edad, no convivía tanto con ellos. Casi siempre estaba yo con mis abuelos, que eran unos adultos. En casa de mis abuelos había siempre muchísimos adultos. Entonces, para mí era muy frustrante quererme comunicar porque, o sea, tú estás de acuerdo, cuando uno es niña, una niña, los adultos te ven como, ah, ya vino el niño a hablar, ya, vete, ¿no? Pero curiosamente más si eres niña. Esto va a Claro, claro, pasar después en la escuela, en los grupos. Si hay bueno, en comunicación, si un hombre habla, se ha ido quitando, pero en mi época de televisión y de radio, el hombre era el que tenía la palabra. Había muy pocas mujeres conductoras, ahora hay más periodistas, mujeres, pero la voz de autoridad era la voz masculina, ¿sí? Y sigue siendo en las reuniones, si una mujer está hablando, como que no la voltean a ver, como que no hay atención. Si empieza una voz masculina, inmediatamente hay esa referencia. claro. Entonces, claro, eso es lo que pasa y por eso tal vez es tan importante el libro más allá de la poesía. Es lo que yo pienso, pero perdón, otra vez interrumpí. Sí, sigue, No, sigue. no, 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 es que siento lo que tú dices, ¿no? Entonces yo sentía en ese momento que no podía yo incluirme al mundo de los adultos, tampoco sé por qué insistía tanto en hacerlo, ¿no? Pero también por otro lado yo creo que, pues en este mundo que es muy adultocentrista, ¿no? Me parece que era importante escuchar a los niños. Y entonces a mí se me dificultaba, ahora que lo dices, ¿no? Esto de ser niña y sentir esta diferencia en el trato, por ejemplo, en el recreo, ¿no? Que los compañeros niños podían hacer y deshacer, pero tú no te podías subir a un árbol porque traías falda, ¿no? Entonces yo quería, no quiero falda, pero también a confrontarte con el sistema escolar que te decía que tenías que llevar falda y que no te iban a dejar llevar pantalón, ¿no? Y que el único día que tú podías subirte al árbol o correr en la locura o jugar fútbol sin tener miedo ni pena, que era lo que te hacían sentir, era el día de educación física, que todos llamábamos PANS, ¿no? O sea, ya había una disparidad, ¿no? Pero en esa cuestión como o sea, como de confrontarte con este lenguaje patriarcal, machista, opresor, de que dice, no, tú tienes falta, ¿no? Las niñas no juegan brusco, las niñas no juegan fútbol, las niñas no suben a los árboles, ¿no? O las niñas no hablan. Y eso para mí era algo que me hacía sentir muy, muy mal. Entonces creo que hay una parte de esa niña Karen en Ana Knapp que está tratando siempre de contestar, ¿no? Pero claro, si yo contestaba, entonces era una niña contestona, Sí, una no, niña no, no, mal desobediente, educada, muy mal educada. mal Ese es el educada, tipo. ¿no? Cállate, Pues, cállate, el silencio cállate. es
es parte de ser niño, lo cual me parece aberrante, porque es cuando los niños y las niñas van a empezar a crear su propio lenguaje y van a darle significado a su vida a través de las palabras. Entonces, imagínate, sí, sí, cállate, cállate, sí, sí. cállate, pero bueno, espero que ya no suceda tanto. No, 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 también tuve la fortuna de tener dos abuelos maternos maravillosos. Mis abuelos Lourdes y mi abuelo Guillermo fueron maravillosos conmigo. Y sí eran las únicas personas adultas que me escuchaban, ¿no? Porque es incluso los padres suelen ser muy rígidos porque están criándote, entonces tampoco ellos saben cómo comportarse, ¿no? Tampoco ellos saben cómo responder a tantas preguntas que ellos nos tienen. Ahora lo puedo comprender siendo adulta, pero mis abuelos, pues me dieron toda la libertad que ellos podían darme en ese momento, ¿no? Mis abuelos me explicaban cosas, con mis abuelos yo podía dialogar. Pero claro, fuera de ese mundo íntimo, de ese mundo que yo tenía en la casa de mis abuelos maternos, uno salía al mundo real y las cosas no eran así, ¿no? Sí. Claro. Karen Villeda, ¿cuáles son esos primeros libros que llegan a tu vida y que van a determinar de alguna manera, supongo, que vas a ser escritora? Yo quiero pensar que es a través de los libros, a lo mejor me equivoco, pero ya ahorita me corriges tú. Karen Sí, Villeda. sí, 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 fue a través de los libros. Yo también era una niña que se enfermaba mucho de las vías respiratorias. Eh, no sabíamos bien qué ocurrió. Yo seguí enfermándome todavía como hasta finales de la universidad. Cada mes me enfermaba horriblemente, entonces a veces no podía ir a la escuela por eso. Y también fui niña Montessori, entonces había más libertad en ese sistema educativo y uno podía no asistir y no sucedía nada, ¿no? Ya después estudié con las monjas, fue un cambio completamente drástico, pero yo pasaba mucho tiempo con mis abuelos cuando estaba enferma porque mis padres trabajaban, entonces quienes me cuidaban eran mis abuelos, mi abuela principalmente. Pues había una infinidad de libros en la casa de mis abuelos, porque a mi abuelo y a mi abuela les fascinaba leer, y mi abuela compartía conmigo pues historias fantásticas. A mí me encantaba mucho El gato negro de Edgar Allan Poe, me encantaba mucho El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, eran mi fascinación esos cuentos de horror, ¿no? Bueno, de Oscar Wilde es como horror con humor, pero El gato negro sigue siendo yo creo uno de mis cuentos predilectos de toda la vida. Y conforme fui creciendo, pues también me acerqué a otras autoras mujeres, ¿no? Sobre todo por la Biblioteca Estatal allá en Tlaxcala, que tienen un muy buen acervo. Entonces fui conociendo a Elena Garro, a Alejandra Pizarnik, y también como te digo que yo fui una puberta en internet, pues ahí era una fuente maravillosa de un sinfín de contenido que tú podías encontrar. Y fue ahí cuando descubrí a Silvia Plath, por ejemplo, ¿no? Anne Sexton, estas poetas que me han marcado mucho, no solamente a nivel personal, sino también como escritora. Yo decía, yo quiero escribir un cuento, yo quiero escribir un poema, ¿no? Y tuve la fortuna, te digo, de contar con estos maravillosos abuelos que a sus nietos nos hacían creer que podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos de grandes, ¿no? Y creo que es importante hacerle creer a un niño, a una niña que puede hacer lo que él o ella quiere ser, lo quiera cuando sea grande, ¿no? Sobre todas las niñas que estamos confinadas a ciertos roles marcados por muchos prejuicios, ¿no? Pero mi abuela fue la primera que me dijo, si tú quieres ser artista, hazlo. Yo siempre quise ser pintora y no pude, porque yo tuve que dedicarme a la casa, a la familia, porque en esa época, pues mi abuela no pudo estudiar, mi bisabuelo no dejaba estudiar a sus hijas mujeres, ¿no? Tuve esta fortuna de tener esta abuela feminista, ¿no? Que me decía, tú quieres escribir, hazlo. Si tú quieres ser doctor, hazlo. Si tú quieres ser contador, hazlo. Si tú quieres ser lo que tú quieras ser. Si quieres ser ama de casa, también, pero que sea tu elección. Entonces ella fue la que también ella y mi abuelo fueron las figuras principales que me encaminaron a este camino. Y bueno, después ya tomé un taller yo en Tlaxcala, publiqué mi primer libro, ¿no? Ahí como antes de tener como 18 años, ¿no? Saqué un poema en el periódico a los 16. Ahora también yo entiendo que Tlaxcala es un lugar muy pequeño que permitía que nosotros tan jóvenes pudiéramos tener acceso a un medio impreso para publicar un cuento o un poema, ¿no? Me parece que eso es... ¿A qué edad publicas tu primer cuento o poema, Karen? A los 16 años, a los 16 años. Claro, y sí, y me parece que es mucho más difícil en ciudades mucho más grandes, ¿no? Donde los medios pues tienen otros intereses, es más difícil tener acceso a ellos, ¿no? En lugares como Tlaxcala, que es un estado pequeño, la capital es un lugar pequeño, uno podía publicar, ¿no? Sí. ¿Has regresado a Ana y Hans, Karen Villeda? O sea,
ya que lo cerraste, ya que ganó el premio, ¿has vuelto a él? ¿Y qué es lo que o sea, qué te significa si es que lo has hecho? Sí, sí, sí he vuelto a él, sobre todo porque también a mí me ayuda mucho voltear a releer lo que yo he escrito, también para saber qué es lo que quiero escribir yo después. Entonces, por ejemplo, ahora que estoy abocada a un proyecto que es acerca de mi padre, que es un proyecto muy personal, yo me acerco a este libro como Anna y Hans para saber cómo ahora yo puedo escribir sobre una voz patriarcal y vertical, como la que tiene mi padre, por ejemplo, ¿no? La que tiene mi padre, mi abuelo paterno, y es así que yo me puedo acercar a este libro, ¿Es ¿no? Y poesía también, también? Perdón. ¿Es poesía eh, también? sí, es un proyecto híbrido, yo lo llamaría pues, poesía, ensayo, también con algo de narrativa, siempre va a ser poesía, yo me considero principalmente poeta, y para mí es el género que más libertad me permite, entonces es un libro híbrido, ¿no? Es, eh, tiene esta combinación, esta mixtura que me gusta mucho entre el ensayo, ¿no? Que también puede ser lírico, ¿no? La narrativa, específicamente cuando yo juego mucho con las voces y los personajes, que son los elementos que más me gustan de la narrativa. Pero, por ejemplo, es un poemario que no tiene una trama, ¿no? Ujú, ujú. Al momento, Eh, al momento. claro. ¿Cómo armas tu vida? ¿Cómo es tu vida, la vida de Karen Villeda en estos momentos? Porque escribir poesía es una forma de vida. Eso lo decía, bueno, lo dicen muchos, pero bueno, lo decían muchos y lo han dicho muchos. Entonces, esta forma de vida, ¿cómo es la forma de vida de la poeta Karen Villeda en estos momentos? Sí, ya lo dijeron otras personas antes que yo, pero escribir es 90% trabajo y 10% inspiración, como tú bien sabes. Esa idea de que la musa baja y nos va a dictar, la musa o el muso, ¿no? Nos baja y nos va a dictar, creo que es una idea muy ingenua, ¿no? Entonces, yo suelo ser una mujer que trabaja bajo un esquema riguroso, soy una persona que tiene rutinas, desde niña tuve esta vida esquemática, ¿no? Que también me ayudaba, pues, a enfrentar este caos en el que vivimos, porque eso es lo que hay, ¿no? Es lo poquito que podemos controlarlo, es a través de una rutina, de un horario fijo. Entonces yo procuro leer mucho, escribir menos de lo que leo, y ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un taller con la maestra Verónica Murgía. Ah, qué Estamos maravilla. trabajando un taller, sí, no, es maravilloso, un taller de narrativa, ¿no? Entonces, he tratado de seguir sus consejos, que sí nos dice, por ejemplo, precisamente, hay que tener estos momentos de silencio para el libro que tú quieres escribir, ¿no? Y no llenarse de este ruido de todo lo que leemos todo el tiempo. Entonces, a veces tengo como estos momentos de silencio en la mañana. Eh, por ejemplo, el día de hoy fui a trotar temprano, después desayuné, tuve que revisar algunos mails, ahora estoy contigo, después tengo que escribir una colaboración para una revista y más tarde revisar también los mails y luego también leer. Sí, básicamente ese es un día en mi vida. Ahora no está aquí mi gato está en la casa de mi mamá, pero yo creo que mi gato es parte muy importante de mi vida, ¿no? De mi día a día. Mi gato, que se llama León Tolstoy, es parte importante de mi vida. Entonces, también como tú bien sabes, escribir es un acto sumamente solitario, ¿no? Es que a mí lo que me ha ayudado mucho es tener una serie de amigas que son mis compañeras maravillosas, ¿no? Como Isabel Zapata o Andrea Chapela, con quienes puedo hablar no solamente de literatura, ¿no? Sino de mi día a día, ¿no? De lo que soy yo. Entonces, eso es lo que yo también he aprendido en este camino, que como tú bien sabes, lo volvemos a repetir, ¿no? Es básicamente muchísimo trabajo todo el tiempo. Leer, escribir, reescribir, corregirte, ¿no? Me ¿A ayudó qué hora, mucho a qué también. hora, cuál es tu hora ideal para escribir? Porque eso también lo he visto cuando platico con escritoras y escritores. Es interesante ver cuáles son sus horarios en donde se sienten mejor para ponerse a escribir. Aunque la pandemia nos ha cambiado mucho estos horarios, porque ahora tiene uno que hacer otras cosas que no hacía antes. ¿Cuál es el horario de Karen Villeda para Por las escribir? mañanas, sí, por las mañanas. Yo siempre he sido una persona de la mañana. Siempre soy una persona que es mucho más activa en la mañana. Yo la verdad es que en la noche, eh,
Creo que me he desvelado muy pocas veces a lo largo de la vida. Siempre he sido una persona muy, muy de la mañana. Para mí las mejores horas para trabajar, para escribir, para pensar, para editar, ha sido siempre en las mañanas. Sí. Tú, por ejemplo, ¿qué Estamos prefieres, cerca. noche o mañana? Yo en las mañanas, y sí, En la además es mañana. la hora en que no hay tanto ruido, yo me concentro más. Yo en las noches ya estoy absolutamente out. O sea, ya no tengo esa capacidad de profundizar y de concentrarme que tengo Sí, en las mañanas. yo Soy también como ya, tú. noches no. Sí, Sí. y dos cosas para terminar, porque ya el tiempo se está cortando y estamos para despedir, pero me gustaría primero un poco qué estás leyendo en estos momentos y después de que nos digas qué estás leyendo, ya sé que estás hablando de que estás haciendo este libro de tu papá o hacia esta figura masculina, pero al mismo tiempo, ¿qué lectura es la que estás, en cuál estás? Y además, mi pregunta final sería, ¿por qué? ¿Por qué leer Ana y Hans? A mí me fascinó. Yo es un libro de verdad que atesoro, que lo vuelvo a leer. No es un libro fácil, pero es un libro que conforme uno lo vuelve a leer, le encuentra cosas nuevas, que esto es fascinante, porque es un libro chiquito, ¿sí? Y sin embargo, pesa, tiene un gran contenido, es una reflexión, yo diría, humana, poética, es un ensayo, es una investigación, es muchas cosas. Entonces, yo lo recomiendo absolutamente. Es un libro además para regalar, porque es bellísimo, es bellísimo. La edición, todo el cuidado que tiene. Entonces, ¿qué estás leyendo y por qué tú lo recomendarías para leerse? Muchas gracias. Estoy leyendo El tambor de hojalata de Günter Grass, por recomendación de mi Ah, maestra Verónica Murgía, claro, porque me interesa indagar más en esas voces de la infancia, que como tú sabes es un tema que me apasiona, que bueno, lo podemos contrastar en Ana y Hans. Y apenas releí la saga Dos amigas de Elena Ferrante, que es una tetralogía maravillosa. Parece que son 4 libros fascinantes los que hizo Elena Ferrante. Eh, Recomiendo que lean Ana y Hans porque es un libro en el cual los lenguajes, más que contraponerse, buscan generar una apertura en nosotros para que podamos recibirlos, para que aprendamos a escuchar, que hay muchas más voces de las que nosotros creemos. Y es cierto lo que dices, Vero, es muy cierto lo que dices, que la edición es preciosa, es que la edición es inmejorable y me parece que lo que hizo Eduardo Matías, mi editor, y el equipo del fondo, como lo han promovido también, lo han hecho de una manera excepcional. Y sobre todo, me parece que la portada también es muy llamativa, como tú dices, y bueno, la edición fue sumamente cuidada. Ustedes saben que el Fondo de Cultura Económica, pues es la editorial más importante de América Latina, y tiene siempre estos cuidados editoriales que son envidiables, ¿no? Sí. sí, fíjate que la portada, el diseño de portada es de Laura Esponda Aguilar. Vale la pena decir finalmente que también esta belleza de la imagen, que ahorita yo espero que producción no la esté poniendo y no me tenga mía en pantalla, sino que tenga la portada, de Gustav Klimt, que es finalmente, para mí, uno de los más extraordinarios pintores, híjole, sensuales, el color, los diseños, art deco, art nouveau, es fascinante. Entonces, siento que va muy bien, o sea, lo escogieron muy bien, y yo pienso que tú has de estar de acuerdo, para darle esa portada al libro, porque sí, además es que es portada y contraportada, ¿sí? Aquí lo que uno tiene que hacer es ponerse, después de leer, qué bueno que nos estás platicando tantas cosas, ponerse a ver quién es Karen Villeda, porque en el libro, que yo lo busqué, esa parte me falta, ¿sí? Y entonces está bien porque te deja con esa incógnita de caramba, ¿quién es esta mujer, Karen Villeda, que está escribiendo esto de Ana y Hans, ¿no? Eso es también como, te mete en un cierto misterio en términos de la edición del libro. Y no sé si tú así lo decidiste, pero a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta mucho de repente el que te deje con esa inquietud. Sí, sí, sí. Bueno, en el libro, la portada, que es el fragmento de un mural de Gustav Klimt, que es maravilloso, era un artista maravilloso, eh, aparecía en la Universidad de Viena, en estos techos del aula magna,
Y resulta que esos murales, que sí llegó a capturar Klimt, que hay unas fotos de ellas que tomó Klimt, fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en su momento, yo le propuse al editor Eduardo Matías que usáramos esta imagen que me parece que comulga con el libro, que incluso dentro de este libro hay un poema que habla de este mural de Klimt, ¿no? Entonces, digamos que es metaliteraria la portada, y bueno, el equipo del fondo apoyó completamente la idea, y eso me parece muy, muy maravilloso, ¿no? Que también el autor se pueda involucrar en cómo hacen su libro. Y fíjate que es cierto, lo de la semblanza de los autores, creo que no aparece en esta colección de poesía, siempre aparece el nombre del poeta o de la poeta nada más. Creo que si revisas otros no aparecen los nombres, no aparece, bueno, por Elisa Díaz Castelo, que es El Reino del Orden Lineal, que es maravilloso, no aparece. El nuevo libro de Pura López Colomé tampoco aparece la reseña biográfica de la maestra, ¿no? Me parece que es una línea que tienen con esta colección, y me parece muy, muy maravilloso, ¿no? Sí. Sí, porque finalmente pues te mete a investigar. A mí me dejó picadísima el libro y me puse a investigar, y cuando me di cuenta de que era una chava poeta que nació en Tlaxcala en 1985, yo te había ya leído algunas cosas y de repente sí me impactó muchísimo. O sea, la edad, los premios que tienes. Entonces, bueno, pues yo te quiero agradecer en nombre del Fondo de Cultura Económica, desde luego, tu presencia en este Festival Literario de San Miguel Allende, que nos da tanto gusto que se realice, no importa que se siga realizando así, pero que se siga que se siga realizando, es importante. Y yo espero el año entrante verte en las calles del festival, en el claro. Ya físico, y estrenando el nuevo libro que estás ahora escribiendo. Espero que de aquí a allá, en este año, te dé tiempo de terminarlo, y sobre todo que ya esté editado. Querida Karen Villeda, muchísimas gracias por estar con nosotros, y una vez más, de verdad, este libro no lo pueden perder. Karen Villeda escribe, Ana y Hans, y además es el 15º Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano. Es este premio que se saca el libro y que nos dice que es precisamente por su originalidad y el descolocamiento del lenguaje que logra Karen. Karen, te abrazo con gran cariño y con gran admiración. Muchas gracias, un abrazo de vuelta. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias.